Esta mañana se realizó la prueba de carga del viaducto del Deza de 1.175 metros de longitud, situado en el tramo Lalín-Silleda, de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago. Las pruebas de carga consisten en la reproducción de una o varias situaciones de cargas sobre la infraestructura antes de su puesta en servicio, con el objetivo de confirmar que el proyecto y la construcción de la obra se han llevado a cabo de forma satisfactoria. Para la realización de la prueba de carga del viaducto del Deza se han utilizado 36 camiones de 5 ejes, de 42 toneladas de peso cada uno, en 3 filas de vehículos por vano, en total más de 1.500 toneladas. El subtramo Lalín-Silleda estará finalizado este mismo mes de junio. Tiene una longitud total de 5,3 kilómetros. Cuenta con un presupuesto de adjudicación para las obras de plataforma de 78,6 millones de euros. Dos jóvenes de Pereiro de Aguiar, de 15 y 17 años, resultaron heridos esta mañana en un accidente de moto que tuvo lugar en la glorieta que enlaza la avenida de Zamora y la calle de Nuestra Señora de Asaínza. Los dos jóvenes, que viajaban en un ciclomotor, colisionaron con otro vehículo que circulaba por la rotonda. Tras ser atendidos en un primer momento por una unidad del 061, fueron trasladados al complejo hospitalario de Ourense con heridas de pronóstico reservado.